Bien, damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de continuar con nuestra serie que hemos iniciado, las fiestas solemnes de Jehová. Hoy nos corresponde el tema número 6, que se titula Las trompetas y la expiación. Y antes de comenzar, quisiera dar los agradecimientos a Dios, al Señor, por los nuevos equipos, y que Dios también bendiga a la persona que nos apoyó para el computador, para la escala, la interfase, el nuevo equipo que tenemos gracias al Señor. Como sabemos, los recursos son escasos, así que es muy importante. Y el texto que vamos a usar en este sábado se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 3 y versículo 19 al 20, que dice lo siguiente. Hechos 3, 19 al 20 dice: Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y Él envía a Jesucristo, designado de antemano. Ese va a ser nuestro texto guía para esta oportunidad. Y ahí mencionaba algo que hemos estado estudiando en el tema anterior, en el tema 5, que trataba acerca del Pentecostés. Esos tiempos de refrigerio que nos habla acá, que tiene que haber un arrepentimiento y una conversión. Pero fíjense que el texto decía: para que sean borrados vuestros pecados. Eso tiene que ver con las fiestas solemnes del día de la expiación o Yom Kippur, que también se conoce. Y entonces dice: Él enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Y esa partecita donde dice borrados vuestros pecados, vamos a interiorizarnos, porque vamos a ver la fiesta de las trompetas, pero ella va acompañada con la otra fiesta del día de la expiación. Tenemos también en Cristo en su santuario la página 132, que dice lo siguiente: pero el apóstol Pedro dice claramente que los pecados de los creyentes serán borrados para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo. Cuando el juicio investigador haya concluido, Cristo vendrá con su recompensa para dar a cada uno según haya sido sus obras. Ahí nos habla que va a venir un juicio, que tienen que ser borrados los pecados, y esa labor nos enseña el Señor a través del día de la expiación, la cual era tan importante que el Señor puso otra fiesta 10 días antes, el primero del séptimo mes, para anunciar que venía ese gran día del perdón y que Dios quería borrar los pecados de sus hijos. Es muy importante. Y de eso vamos a tratar en esta nueva oportunidad, acerca de ese gran día del perdón o Yom Kippur, como algunos también le llaman. Y esto tiene que ver con los estatutos del Señor, tiene que ver con la ley de Dios que hemos comentado en los programas anteriores, y como habíamos dicho ahí en Ezequiel 36, versículo 26 al 28, que señala lo siguiente, donde dice: las profecías en el capítulo 18 de Apocalipsis muy pronto se cumplirán. Durante la proclamación del mensaje del tercer ángel, otro ángel ha de descender del cielo con gran poder, y la tierra será alumbrada con su gloria. Durante el fuerte clamor, la luz de la verdad presente será vista brillar por todas partes. La palabra declara: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos,
Esto es el descenso del Espíritu Santo enviado por Dios para hacer su oficio. Mientras hombres, mujeres y niños proclaman el Evangelio, el Señor abrirá los ojos de los ciegos para que vean sus estatutos y escribirá su ley en los corazones de aquellos que se han arrepentido verdaderamente. Review and Herald del 13 de octubre de 1904. Y eso es lo que hemos estado estudiando ya estos temas anteriores, estos 5 temas anteriores y ahora este sexto, hablando de los estatutos, hablando de la obra del Espíritu Santo que debe hacerse en el corazón del hombre para que se arrepienta, para que se convierta y entonces puedan ser borrados sus pecados. Es toda una unión, es una cadena de verdades que debemos tocar, debemos aprender y vamos a compartir con ustedes para desarrollar este gran plan de la salvación que el Señor ha dejado para todos aquellos que le aman y que le buscan. Entonces los estatutos tienen que ver con ese arrepentimiento y es la ley. Las fiestas del Señor, que son parte de los estatutos, como lo hemos visto en los temas anteriores, es la ley de Dios. Y la gente no los quiere guardar, las personas los pisotean, las personas cada vez quieren menos hacer la palabra de Dios. Y habíamos visto tantas citas en los programas anteriores donde decía que otro libro, hablando de los estatutos, que otro libro enseñará a los hombres también a amar y obedecer a Dios. No existen libros mejores en el mundo, en el planeta, que enseñe a los hombres también a amar, temer y obedecer a Dios. Y la gente los desprecia, no los lee, no son estudiados. Entonces seguiremos con nuestro estudio en este sexto tema que tiene que ver con la fiesta de las trompetas y que va unido, como recién dije, con la fiesta de la expiación y que también se le añade otra fiesta que es la luna nueva, que lo hemos comentado en otras oportunidades. En el libro de Números vamos a ver, en el capítulo 29 lo encontramos, también lo encontramos en Levítico 23, pero vamos a tocar donde dice Números 29, dice así: en el primer día del séptimo mes tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, será día de sonar las trompetas, ofreceréis holocausto en grato aroma para el Eterno, un becerro, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Versículo 6. Todo esto además del holocausto continuo con su presente y su libación conforme a su ley, como ofrenda encendida, grato aroma para el Eterno. Y ahora vamos a ver el día de la expiación, que está ahí en el versículo que sigue. El 10 de ese mes séptimo tendréis santa convocación y ayuno, ninguna obra haréis. Y ofreceréis en holocausto al Eterno en grato aroma un becerro, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. Aquí encontramos las fiestas de las trompetas y del día de la expiación, y que se da el séptimo mes. El primer día es la fiesta de las trompetas y el 10º día del mes séptimo una santa convocación y ayuno, ninguna obra haréis. Y hoy en día la gente dice que esto no es santo, dice que ha quedado clavado en la cruz, que no hay que hacerlo, pero la Biblia dice que es una santa convocación, y vamos a ver que el día también es santo. Así lo dice la palabra del Señor. Y al estudiar estos temas de las fiestas, vamos a aprender mucho. Por ejemplo, que los pecados que son borrados, los pecados que se ven en ese juicio que vimos en los versículos anteriores, tiene que ver con los pecados solamente con los pecados de ignorancia. Escuche bien,
porque aquí se desarrolla el plan verdadero como Dios lo dejó para el hombre, no como las iglesias inventan, les parece, sino de acuerdo a la Biblia. Lo podemos corroborar en Hebreos 9 y versículo 7, que dice: pero en el segundo compartimento, una vez al año, entraba el sumo sacerdote solo, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Tremenda sentencia la que menciona ahí el apóstol Pablo, de que aquí están interviniendo solamente los pecados de ignorancia. Escuché bien, porque esto es difícil que se lo enseñe en otra parte, pero ahí está en la Biblia, está en la palabra de Dios y no lo podemos cambiar. Un pastor no lo puede hacer distinto, una iglesia no lo puede enseñar de otra forma. Y eso es grave, porque si usted sabe la voluntad de Dios, sabe lo que es correcto y no lo practica, no lo vive, entonces mayor condenación hay ahí. Dice que solamente por los pecados de ignorancia. Algo vimos con los pecados por hierro en los temas anteriores. Les recomiendo que usted los pueda escuchar para comprender esta seguidilla de mensajes que estamos entregando y que están todos unidos. Y ahí mencionaba los pecados de ignorancia y los pecados contumaces. Aquellos pecados que la persona sabe hacer lo bueno y no lo hace por rebeldía, simplemente. El Señor nos ayude, porque aquí está hablando de aquellos que van a ser sellados, de aquellos que van a ser salvos y que van a ser borrados todos sus pecados y recibirán, como dice, los tiempos de refrigerio del Señor, esa abundante lluvia tardía, la unción de lo alto, del Espíritu Santo. Pasarán las plagas y entonces verán venir en gloria y majestad a nuestro Señor Jesucristo. Todas esas etapas son las que debe pasar el cristiano, el Hijo verdadero de Dios, pero de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a las palabras. Entonces, al no estudiar las fiestas solemnes, la gente queda en tinieblas, no las entiende, no son comprendidas. Claro, porque los ministros, aquellos que debían dar el sonido certero a la trompeta, como vamos a ver, ellos dicen que esto terminó. Y otra enseñanza que tenemos con respecto a la expiación, al día de la expiación, es algo que no se enseña, que comienza en ese día de la expiación el año del jubileo, que es otro aspecto que tampoco se toca en los púlpitos adventistas, lamentablemente, pero el pueblo verdadero, el adventista de corazón, va a hacer lo que la Biblia dice. Y lo encontramos en Levítico 25, del 8 al 10, donde dice lo siguiente: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo. Aquí encontramos otra verdad que ha sido echada por tierra en los púlpitos y que es que existe un año santo. Porque ahí decía en la Escritura que santificaréis el año 50. Tiene muchos alcances este día de la expiación y hay que estudiarlo. Estas fiestas del Señor son muy ricas porque nos muestran el plan de la redención, nos muestran cómo Dios va a actuar, cómo Él salva y qué debemos y cómo debemos obedecer. En Números 10 vamos a ver algunas características del simbolismo de las trompetas o para qué se usaban en la antigüedad. Por ejemplo,
En Números 10:2 dice: haz 2 trompetas de plata, labradas a martillo, servirán para convocar a la congregación y para levantar el campamento. O sea, el sonido de la trompeta que encontramos en la Biblia tenía que ver con el santuario también, para moverse, para iniciarse y para establecerse. Cuando se movía el campamento, también la trompeta tiene el sentido de toque de alarma, de prepárense para la batalla también. ¿Y quiénes eran los que tenían que tocar la trompeta? En el versículo 8 dice: los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Esto será un estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones. Entonces, los que tocaban la trompeta eran los sacerdotes. Y eso es lo que les decía yo recién. Deben ser los que deben mover al campamento como el Señor lo ha dejado en su voluntad. Y en el versículo 9 dice: cuando en vuestra tierra salgáis en guerra contra el enemigo que os moleste, tocaréis alarmas con las trompetas y seréis recordados por el Eterno vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y aquí viene el texto al cual queríamos llegar, versículo 10: porque en cada fiesta solemne, escuche bien, se tocaban las trompetas para avisarle al pueblo, para que se prepararan. Dice: en el día de vuestra alegría, en vuestras solemnidades y el principio de vuestros meses, tocaréis la trompeta sobre vuestros holocaustos y vuestros sacrificios de paz, y seréis recordados por Dios. Cuando dice en el día de vuestra alegría, se está refiriendo al sábado del séptimo día. Y porque también es una fiesta, como hemos dado los textos ya, se mataban animales en el sábado del séptimo día, no en los sábados ceremoniales como algunos han inventado. Entonces dice que en cada fiesta se tocaba la trompeta en los principios de vuestros meses, o sea, en la luna nueva, porque según el calendario de Dios, la luna nueva le da el inicio al mes como lo calcula el Señor, como Él lo entiende, no como lo hace el hombre, 24 horas, no, tiene sus especificaciones. Y hay muchos ejemplos en la Biblia donde nos habla del significado de las trompetas que se usa para ir a la guerra, para avisar. Por ejemplo, tocaré el tema de Gedeón en Jueces 7:18. Dice: yo y los que están conmigo tocaremos la trompeta, y vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por el Eterno y por Gedeón. La enseñanza es clara en cuanto a la trompeta, el significado, y en Salmo 98:6 dice: aclamad con trompetas, no con notas suaves, sino con trompetas y bocinas. De este modo, la alabanza a Jehová es poderosa y resonante. Ahí nos menciona de que al usar las trompetas no es algo suave, tiene que ser algo poderoso, que resuene, dice la palabra de Dios. Y la Mensajera del Señor, en Ministerio de Curación, página 60, también nos dice que debemos levantar nuestra voz como trompeta para dar el mensaje final. De eso se trata. Es una simbología de alerta, de preparación, de aviso, de que la atalaya despierte, que el vigía pueda cumplir su misión. Y como pueblo necesitamos desarrollar esa labor. Primero debemos entenderla. Ministerio de Curación, página 60, dice: despertar de las vigías y con ellos llevad el mensaje en palabras de poder. Gritad fuerte, no escatiméis, levantad vuestras voces como trompetas y mostradle a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Ahí lo está mencionando nuevamente lo que significa la simbología de las trompetas. Debemos levantar nuestras voces para dar el mensaje, para predicar todo el espectro de la palabra de Dios, todas sus enseñanzas que son ricas y que son necesarias, porque Dios
así lo estimó conveniente en cada ámbito de nuestro carácter para lograr la semejanza con el Señor en todas las cosas. Algunos le llaman a esta fiesta de las trompetas el Rosh Hashanah. Algunos le llaman a la expiación el Yom Kippur. No importa el nombre que se use. A algunos les gusta mencionarlo en hebreo, ¿no? Pero nosotros estamos refiriéndonos como la fiesta de las trompetas y el día de la expiación. Y también podemos ver esta simbología que se usó en la Biblia, que son casos reales, pero que también tienen una enseñanza. En Josué 6:4 nos habla de aquella entrada a Jericó, ya entrando a la Canaán terrenal, con Josué, donde se usaron las trompetas. Esto es muy importante porque esta entrada a la Canaán terrenal representa la entrada a la Canaán celestial y está llena de simbolismos ahí. En el versículo 4 dice: 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuernos de carnero delante del arca. El séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las trompetas. Ahí nos podemos recordar de la historia que el pueblo de Dios, guiado por Josué, y que Josué estaba guiado por el Mesías, por Jesús, se le ordena que debía dar 7 vueltas a la ciudad. Y además debían ir 7 sacerdotes llevando las trompetas para que siguieran el plan de Dios y esta ciudad cayera en forma milagrosa, porque solamente con los gritos, con la trompeta, Dios quería mostrar el poder suyo, que era el que daba la victoria cuando se cayeran esas murallas de Jericó. En el versículo 9 dice: los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y la gente reunida iba detrás del arca, mientras los sacerdotes seguían tocando las trompetas. Josué había mandado al pueblo: no gritéis, ni se oiga vuestra voz, ni salga palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Al día siguiente, Josué se levantó de madrugada y los sacerdotes tomaron el arca del Eterno. Los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuernos de carnero fueron delante del arca del Eterno, andando siempre y tocando las trompetas. Los hombres armados iban delante y la gente reunida iba detrás del arca del Eterno, mientras las trompetas seguían tocando. Versículo 20. Entonces, cuando sonaron las trompetas, el pueblo gritó. Al oír el sonido de las trompetas, el pueblo gritó a gran voz. La muralla se desplomó y el pueblo subió a la ciudad, cada uno frente a sí, y la tomaron. En este relato nos muestra la entrada a la Canaán terrenal, pero que nos sirve para la Canaán celestial. En cada característica, por ejemplo, y que tiene que ver mucho con los años sabáticos y con los jubileos. Como recién mencioné, el día de la expiación está relacionado con el jubileo, pero el jubileo está relacionado con los años sabáticos. Y acá dice que el séptimo día se dieron 7 vueltas, porque está representando los 7 años sabáticos antes de que cayera la ciudad, antes del jubileo, en otras palabras. Y durante ese tiempo, los sacerdotes, que recién vimos, son los encargados de tocar la trompeta, de darle al mundo el mensaje final, el conocimiento verdadero, sin esconderlo, de lo que viene sobre este planeta, lo que viene sobre el mundo, sobre las personas, sobre su iglesia. Es muy importante y se requiere una disciplina muy estricta, porque ahí mencionaba que nadie podía hablar, nadie podía decir nada, gritar nada, hasta el momento en que Josué lo ordenase.
aquí va el arca adelante y la mensajera del Señor menciona que había 4 ángeles que acompañaban al arca por doquiera donde iba. Y el que guiaba a Josué y el que guiaba a este pueblo que se había purificado después de esos 40 años de vagar en el desierto, donde cayó toda esa multitud rebelde, el verdadero que los guiaba era Jesús, porque está representando la segunda venida de Jesús. Y acompañando el arca iban 4 ángeles que son representativos o simbólicos de el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14 y del 4.º ángel que se le une en Apocalipsis 18. Hay toda una simbología en esta entrada a la Canaán terrenal, en la destrucción de Jericó. Pero nosotros estamos viendo la parte de las trompetas, que son muy importantes, ya que en cada día de esos 7 días se tocaba la trompeta. Había un aviso para los impenitentes, para los ciudadanos, para los habitantes de Jericó, de que iban a ser destruidos por 7 días. Y el último día, 7 veces más. Y nosotros en cada año sabático tenemos también este sonido de trompeta que Dios lo da para que el mundo, para que las personas, para que su iglesia se prepare. Por ejemplo, en el año 2008 sucedió el debacle económico mundial. La economía colapsó en el planeta. Salió por todas las noticias, por la radio, por la prensa escrita. Esto ocurrió en septiembre del año 2008, que fue un año sabático, pero que cayó este debacle mundial el primer día del 7.º mes. Esto es increíble, porque en los tiempos de las fiestas señalados en el santuario ocurren situaciones importantes para el mundo y para nosotros como señales para los creyentes. Y las personas, a no estudiar las fiestas solemnes, se pierden todas estas bendiciones. Y aquí voy a poner un pequeño video de lo que aconteció ese 29 de septiembre del año 2008, que salió por todos los noticieros del mundo. Esta gran noticia y la catástrofe económica que se dio en un día de la fiesta de las trompetas y que fue un día también de luna nueva. Vamos a verlo en el video. Claras. Vamos a empezar por algunas señales. Marcelo, las bolsas, por ejemplo, que tuvieron caídas históricas. Estamos hablando de una gran caída. Evidentemente se ha quebrado la confianza política. Todo el mundo espera que aparezca otro plan después de que el gobierno de Estados Unidos, Bush, pague el costo político en medio de las elecciones. Pero mientras tanto hay una gran incertidumbre y un gran temor de lo que puede pasar. Veamos lo que pasó hoy. Apenas se conoció el fracaso en el Parlamento, el Dow Jones cayó casi el 7%, el Nasdaq casi por encima del 9%. Las bolsas en Europa ya venían cayendo, en Londres más del 5%, en París más del 5%, en Madrid casi el 4%. En Asia ya preanunciaba bien temprano, Hong Kong 4,29, Tokio 1,26 y Brasil fue lo que más cayó, 9,75, llegó al 10% y suspendieron las operaciones. Brasil está muy expuesto a los vaivenes de la economía internacional, aún más expuesto a Argentina, ¿no? Bueno, en nuestro país la bolsa también cayó, no llegó a los 10 puntos, pero estuvo por encima del 8,5%, y lo que sí bajaron fueron los bonos. Sí, efectivamente. Lo que sucede es que en este tembladeral internacional nadie va a estar exento, incluso la economía argentina estaba aislada, igualmente. Mercados y el cimbronazo por el no al plan de salvataje de Bush también llegó a la web, Federico. Bueno, una recorrida por qué dijo el planeta de todo esto. Hemos visto titulares como no habíamos visto ni siquiera en estos últimos días, y eso que es unos días largos ya que el tema viene espeso en economía. Entre la sorpresa y el temor, esto es lo que dice el mundo. No por nada las páginas de noticias del mundo hoy tienen marcos negros.
El Wall Street Journal anuncia con este entorno que el rescate financiero tropezó en el Congreso norteamericano y que mandó las acciones bien abajo. El New York Post pone con este tamaño de letra que el plan de rescate no anduvo. El Washington Post fue el primero en anunciar que se desplomaban los mercados. Este diario también denuncia que el rescate falló porque los miembros del Congreso norteamericano no están tomando a esta crisis con la seriedad necesaria. Tema que también aborda el New York Times, que grafica en tapa el desplome sin igual de las acciones. Fuera de los Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, el tema tomó por sorpresa a la BBC de Londres, que le da toda la portada. La negativa al plan de Bush preocupa en Italia, según muestra el Corriere della Sera, una crisis que también está obligando ahora a rescatar bancos europeos, como destacan en El Mundo, de Madrid. En Alemania hablan de shock y en Francia los titulares son sombríos por el rechazo al rescate. Impacto total en Brasil, donde la caída superó el 12% y un tembladeral que se expande por el mundo. Es realmente sorprendente cómo esto fue tan abarcante y a través de este video nos hemos recordado de lo que pasó en ese tiempo. Y ahora les voy a mostrar otro pequeño video de un calendario, del calendario de ese año, donde aparece ese 29 de septiembre que hemos visto en las noticias, el derrumbe económico mundial, como ahí muestra que es día de luna nueva. Le estoy dando la evidencia para que usted lo corrobore, para que sepa que esto es real. Y aquí, en este video que estoy mostrando, es el calendario de ese año 2008. Y ahí ustedes pueden ver que dice, ese 29 de septiembre del 2008, fue día de luna nueva, fue el séptimo mes y fue día de las trompetas, algo sorprendente. O sea, tendríamos nosotros que en esta destrucción de Jericó, que fue al son de las trompetas, fue por 7 días, fueron 7 avisos. Y el primer aviso fue en el año 2001 con las Torres Gemelas en septiembre. En septiembre del año 2008 se produjo el debacle económico mundial. Y en septiembre del año 2015, o sea, siguen pasando 7 años en 7 años, el Papa Francisco I visita el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, donde es proclamado de pie, ovacionado ante el poder legislativo, que va a hablar como dragón y que nosotros sabemos va a instaurar una ley dominical. Así que es muy importante estudiar las fiestas solemnes del Señor y este Pentateuco, la Torá o los libros de Moisés, que le llaman de esa forma, o los estatutos del Señor, porque Dios, el Señor, se lo dio a Moisés, no es de él. Es la palabra santa, como lo vamos a seguir estudiando. Y se fijaron que en número 29:6, hablando de la fiesta de las trompetas, decía: todo esto, además del holocausto continuo con su presente y su libación, conforme a su ley, como ofrenda encendida, grato aroma para el Eterno. Dice que es una ley. Es la ley del Señor, que lo vamos a ver que viene desde el mismo Edén, desde que fue creado Adán y Eva. No es para los judíos. Estas cosas fueron dadas para el hombre, así como fue dado el día sábado. Y hemos explicado que hay que entender el tema del santuario para poder comprender todas estas cosas, ya que el santuario es la clave y en el santuario se realizaban las fiestas solemnes del Señor. Una persona que no entiende el santuario no entiende su fe, porque es el fundamento de nuestra fe. Y eso no se estudia nunca, o es muy vago, no hay poco conocimiento, lamentablemente, en los púlpitos, en la Grey, en el adventista promedio. Entonces, al no estudiar esta palabra santa, hay un desconocimiento y en este día se realizaban sacrificios como ofrenda encendida
lo mismo que el día sábado del séptimo día, ya lo hemos explicado muchas veces, y que representaba, dimos los textos en los temas anteriores, representaba la obra que hace el Mesías en el verdadero santuario, no hecho de manos, sino en el santuario celestial, donde está Jesús ahora ministrando. Es nuestro abogado. En las predicaciones se dice que Jesús es el abogado, pero no sabe cómo intercede en el cielo los hermanos. Intercede en los días de la fiesta, porque ese sacrificio, ese holocausto que se sacrificaba ahí, la sangre que se derramaba, representa la obra de perdón que hace Jesús en esos tiempos, en los sábados del séptimo día, en la luna nueva, en las fiestas solemnes y en este caso en las trompetas y en el día de la expiación. Esto ya viene desde que el hombre fue creado con Adán y Eva. Las leyes, la ley de Dios no comienza con Moisés en el Sinaí. Por ejemplo, en Génesis 26:5 dice así: oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Gloria al Señor por eso. Esto sucedió antes de Moisés. Y dice ahí estatutos, lo que la gente no quiere guardar porque hay leyes. La ley de Dios está conformada, por ejemplo, por la ley de la tierra, la ley de los árboles, la ley de las enfermedades, distintas leyes. Y todo eso es la ley de Dios que explican y desarrollan los 10 mandamientos, que es el corazón de la ley. Lo explican como mostré en el tema anterior. Y expliqué el mandamiento: no matarás y no robarás, que hay tantas situaciones que se aplican en una muerte. Por ejemplo, va en un carro, en un auto y lo mata, no quería asesinarlo, atropella a una persona. ¿Qué pasa ahí? Cuando se meten a robar en la noche o en el día, ¿qué pasa ahí? Este rollo, estos estatutos explican las distintas situaciones que se pueden vivir. Explicamos también lo de no robarás, cuando había que devolver 4 ovejas y cuando se robaba un buey había que devolver 5 bueyes. Y por eso que a Zaqueo, él devuelve 4 veces más porque estaba siguiendo la ley. Eso es lo que los hermanos entienden. Y para entender nosotros el día de la expiación, donde es un juicio para arrepentirse y convertirse, como decía el texto que empezamos, tenemos que saber la ley. Y ahí nos damos cuenta que hay que arrepentirse porque no hemos guardado las cosas, porque no se guarda la ley, no se guarda la voluntad de Dios. ¿Cómo se va a arrepentir la persona si no conoce en qué ha fallado? Por eso que es importante explicar esto. Y vemos que, por ejemplo, Abraham, entonces, ya guardaba estas cosas. Y dice la Escritura que a Adán se le considera amigo de Dios. En Génesis 15:13 se le hace una promesa que su descendencia iba a habitar en Egipto, iba a ser esclava, iban a ser oprimidos. Y nosotros sabemos que pasaron 430 años y en el mismo día, en el día de la Pascua, en el día de la fiesta solemne de la Pascua, el pueblo fue libertado. Si uno retrocede entonces esos años exactos, porque dice que el mismo día, quiere decir, si uno retrocede a los tiempos de Abraham, llegamos nosotros a la misma Pascua. O sea, Abraham estaba guardando las leyes, la ley del Señor. Por eso que después vemos que también da el diezmo. En Génesis 15:9 dice: él le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Versículo 13. Y dijo Dios a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Y ahí ese día donde Abraham ofrece esos animales era un día de Pascua. Era una fiesta solemne porque el Señor le pidió que realizara sacrificios
y ellos salieron en un día de Pascua, como dice Éxodo 12, verso 41. Y pasados los 430 años en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Y ahí dice que salieron el mismo día de la Pascua. Se estaban cumpliendo los años exactos. Claro, 400 años desde ahí y 30 años antes, porque Dios se le había aparecido 30 años antes también para hacer los 430. Pero en la fiesta solemne de la Pascua. También tenemos que él guardaba estas cosas en el diezmo, porque el diezmo, supuestamente, muchos hermanos entienden que fue desde Moisés en adelante con los levitas. Pero la Biblia nos presenta otra cosa. En Génesis 14:18 menciona que Abraham le entregó el diezmo a Melquisedec. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, les sirvió pan y vino, y Abraham le dio el diezmo de todo. Tremenda sentencia lo que menciona ahí, porque no se ha enseñado correctamente desde los púlpitos adventistas estas verdades que están en la Escritura y que el pueblo que ama a Dios y quiere obedecerlo en todas las cosas se va a preocupar de guardar toda su palabra. Gloria a Dios, porque le aman, porque quieren hacer su voluntad, no simplemente seguir el ritmo en la iglesia, marcando el paso de los dirigentes, de aquellos que supuestamente los guían por la senda correcta. No solamente por eso, sino que porque lo aman de corazón. Nadie lo obliga a seguir esta palabra, lo hacen por amor. Y también tenemos otro texto que nos habla de que esto de los estatutos, esto de las fiestas y el diezmo y todo eso que aparece ahí es la ley. En Hebreos 7:5 dice: ciertamente lo que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tiene mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. ¿Se acuerdan que en Números vimos que las trompetas eran de acuerdo a las leyes? De acuerdo a la ley. Es lo mismo. ¿Y qué es lo que es pecado? Es transgresión de la ley. Por eso que hemos explicado que una persona que rechaza las fiestas solemnes del Señor está en pecado contumaz, en pecado de rebeldía, autoengañándose diciendo que esto terminó, que fue clavado en la cruz, que Colosenses 2:14-16 lo anula, que el velo del templo se rasgó, que estamos en el nuevo pacto, dicen ellos. Claro que estamos en el nuevo pacto, pero son las mismas leyes del antiguo, pero no con la sangre de animales, sino que con la sangre verdadera de Jesús. Pero las leyes siguen iguales. No se engañe, por favor, porque está la salvación de por medio, y esto viene desde el Edén. Todas las personas, todo el ser humano tenían que guardarla, como dice acá Historia de la Redención en la página 148, que dice lo siguiente: después que Adán y Eva fueron creados, el Altísimo les dio a conocer su ley. No fue escrita entonces, pero Jehová la repitió en presencia de ellos. Ahí tenemos la corroboración del espíritu de profecía, que Dios les dio su ley a Adán y Eva, y Él la dio a sus descendientes. Vamos a ver otra cita de ahí. Él la dio a sus descendientes en forma oral, no escrita. Y cuando llega Moisés, entonces ahí sí se escribe, pero antes ellos guardaban la misma ley. Es por eso que Caín y Abel ofreció un sacrificio, que era lo correcto, pero Caín ofreció frutos de la tierra. Pero ellos ya sabían que tenían que ofrecer algo, una ofrenda al Señor, porque Adán había recibido la ley desde que fue creado. Dice esta cita: después que Adán y Eva fueron creados, el Altísimo les dio a conocer su ley, y eso fue transmitido a toda la raza humana. Y esto no ha terminado, mi hermano. Como dice aquí Patriarcas y Profetas, en la página 379, noten que estamos dando más y más citas nuevas de
de la gran cantidad que hemos dado ya en estos 5 temas pasados, y ahora estamos viendo el tema número 6, las trompetas y la expiación. Dice así en Patriarca y Profeta, página 379. A Moisés se le dijo que escribiera, como Dios se lo había mandado, derechos y leyes que contenían instrucciones minuciosas respecto a lo que el Señor requería. Estas instrucciones relativas a los deberes del pueblo para con Dios, a los deberes de unos para con otros y para con los extranjeros, no eran otra cosa que los principios de los 10 mandamientos ampliados y dados de una manera específica, en forma tal que ninguno pudiera errar. Tenían por objeto resguardar la santidad de los 10 mandamientos grabados en las tablas de piedra. Ahí termina la cita. Ahí está ratificando lo que hemos explicado en los otros programas, que a Moisés se le dieron derechos y leyes, que eran la ampliación, la explicación de los 10 mandamientos, porque ese es el corazón de la ley. Es muy importante, pero hay que entender cómo guardar los mandamientos. Y ahí entonces, en el libro o en el rollo de la ley, se explican. Vean que los hermanos parece que tienen que una venda en los ojos, no ven, tienen algo tapando sus oídos, porque cuando escuchan ellos el rollo de la ley o el libro de la ley, ellos piensan que eso no tiene importancia. Piensan que eso ya terminó, porque así le han enseñado los, entre comillas, sacerdotes modernos. Pero dice que esas leyes que hay ahí explican los 10 mandamientos, los resguardan, los protegen, para que nadie pueda extraviarse de acuerdo a las distintas circunstancias que se experimentan en la vida. Y ahí lo mencionaba, que era la explicación. En Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y ahí vemos que la ley está mencionando que había que derramar sangre. Si nosotros pensásemos que se está refiriendo a los 10 mandamientos cada vez que dice ley, en ninguna parte dice que hay derramamiento de sangre. Por eso que Jesús tuvo que morir. Por eso que el Mesías tuvo que derramarse en la cruz. Morir. Porque era la ley. Dios no podía cambiar eso. Porque su palabra es eterna. Y entonces vean la ceguera que hoy se experimenta en el mundo, en la iglesia, al desconocer la palabra del Señor. Otra cita, voy a darle otra cita con respecto a esto de los mandamientos y de Moisés en el Sinaí. Está en Joya de los Testimonios. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 184. Los 10 preceptos pronunciados por su voz en el Sinaí y las instrucciones dadas a Moisés fueron registradas para beneficio de todos los que hubiesen de vivir en la tierra hasta el fin del tiempo. Ahí tienen otra cita más que se le suma a las muchas que hemos dado, que estas cosas están vigentes, que los estatutos son la ley y que no han terminado, porque decía ahí que fueron dadas para beneficio de todos los que hubiesen de vivir en la tierra hasta el fin del tiempo. Así que no se engañe, porque prefiere la persona trabajar, ganar dinero, antes que descansar, por ejemplo, los días de reposo, los días sábados que mencionan estas fiestas solemnes. Y entonces la gente, como quiere cosas materiales, entonces deja a un lado las cosas de Dios. Estas instrucciones dadas a Moisés fueron registradas para todos los que hubiesen de vivir en la tierra hasta el fin del tiempo. Eso no quedó clavado en la cruz. Por eso que el Señor, cuando habla ahí en el monte de la bienaventuranza, mencionando que Él no vino para abrogar la ley, los hermanos la aplican solamente el día sábado. Pero como hemos explicado todo este tiempo, es mucho más abarcante en todas las cosas que ahí salen en los 5 primeros libros de la Biblia.
En Mateo 5:17 señala: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y ahí estamos viendo de que se está refiriendo a los estatutos, a las instrucciones, a las leyes que estamos estudiando. Porque dice que de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. Podríamos pensar si acaso en los 10 mandamientos hay algún mandamiento pequeño. No hay ninguno. Porque se está refiriendo a todas estas instrucciones que aparecen en Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y como recién mencioné, las trompetas es un día santo. Ya vamos a ver el texto. Y la expiación es un día santo también. Pero para muchos hermanos no es santo y lo viven como cualquier día de la semana. Explicando este texto que acabo de leer de Mateo 5, en el discurso maestro de Jesucristo en la página 48 señala: no por una palabra, ni por muchas palabras, sino por toda palabra que ha hablado Dios, vivirá el hombre. No podemos despreciar una sola palabra, por pequeña que nos parezca, y estar libres de peligro. Tremenda sentencia. Aquí habla de que es todo. No podemos despreciar nada. Es muy importante. La gente toma parte de la Biblia que le enseñan, que le acomoda a su formación, a su carácter, a su país, y desprecian en el resto de las escrituras. Y ahí va a explicar también aquel que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y además que los enseña como lo que ocurre hoy, que lo enseñan que esto no sirve, que esto hay que pisotearlo, que esto fue clavado en la cruz, que esto ya se acabó, que no es para nuestro tiempo. A todas aquellas personas, vean lo que están haciendo, por favor, y analicen esta cita que sigue en el mismo libro, en la página 48. Ella va a explicar esto de que no he venido a terminar con la ley. Se está refiriendo a los 5 libros y se refiere a aquellos que lo quebrantan. Escuche bien, dice así: cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Esto significa que no tendrá lugar en el reino, pues el que deliberadamente quebranta un mandamiento no guarda ninguno de ellos en espíritu ni en verdad. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. No es la magnitud del acto de desobediencia lo que constituye el pecado, sino el desacuerdo con la voluntad expresa de Dios en el detalle más mínimo, porque demuestra que hay comunión entre el alma y el pecado. El corazón está dividido en su servicio, niega realmente a Dios y se rebela contra las leyes de su gobierno. Discurso Maestro Jesucristo, página 48. Y ahí muestra, no dice la ley, dice leyes, que se rebela contra las leyes. Y recién mostré que hay la ley de los árboles, la ley de la tierra, la ley del diezmo, la ley del jubileo, etcétera, la ley de las fiestas, todo eso. Dice que no va a tener lugar en el reino. Dice que eso significa que no tendrá lugar en el reino, se va a perder lamentablemente. Esto es grave, porque estamos enseñando la voluntad de Dios clara
y sin adornos, tal cual como está en la palabra del Señor. Porque esto es para salvación, para los hijos sinceros que quieren agradar a Dios en todo, no aquellos laodicenses que están con el mundo y con Cristo. En la historia de la redención, en la página 149, voy a dar otra cita donde menciona que esto viene desde el Edén con Adán y Eva, para que salga ese mal entendimiento de que fue con Moisés y que era para los judíos, porque antes de Moisés no habían judíos. Dice así: Adán enseñó la ley de Dios a sus descendientes, y esta fue transmitida por los fieles a través de las generaciones sucesivas. Ahí tenemos la ratificación. Menciona de que Adán enseñó la ley, pero no estaba escrita, sino hasta los tiempos de Moisés, como habíamos dicho recién. Por eso que vemos a Abel y Caín que realizan ofrendas para Dios. La de Caín no fue aceptada porque no expresaba fe en el Redentor futuro. Adoraba a Dios como a él le parecía, a su manera. Tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Y trajo los frutos de la tierra. Y por eso vemos que la ofrenda de Abel sí fue aceptada y Caín mata a Abel, porque ahí se produce el conflicto entre el justo y el injusto. El justo Abel y el impío Caín. Y sabemos que los justos heredarán la tierra, porque Abel guardaba las leyes, los estatutos, los preceptos, los guardaba. Y eso vamos a verlo después. Es lo que hace un hombre justo. En Génesis 4:14 dice así, que este texto es para mostrar de que Caín sabía la ley. Dice así: He aquí, me ella soy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Uno leyendo el relato del Génesis se puede poner a pensar por qué Caín dice estas palabras. Él sabía que el que lo encontrase lo iba a matar, porque le habían enseñado la ley, le habían enseñado los mandamientos, los preceptos, los estatutos, todo eso que conforma la ley. Y después con Moisés se oficializó, se hizo oficial. En Números 35 está lo que le pasó a Caín. Dice así: No contaminaréis la tierra, porque esta sangre profanará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino con la sangre del que la derramó. Y por eso que Caín sabía que su sangre iba a ser derramada, porque le habían explicado esto. Lo mismo sucede si avanzamos más en la escritura. Lo mismo sucede con los tiempos de Noé, por ejemplo, donde dice en Génesis 6:9, esta es la historia de Noé, varón justo y perfecto entre los de su tiempo, con Dios caminó Noé. Ahí dice que Noé era un varón justo. Después vamos a explicar en profundidad quién es el hombre justo delante de Dios. No es como los predicadores modernos enseñan, que esa es una barbarie. El hombre justo es aquel que anda en la palabra del Señor, que guarda sus ordenanzas. Después vamos a ver los textos. También tenemos que a Noé también se le dijo esto que de Caín, y que después escribió Moisés recién lo que mencioné. En Génesis 9, del 4 al 6, habla de eso de la vida, de la sangre y del que la derrama y todo eso. Voy a leer. Génesis 9, del 4 al 6. Pero carne con su vida no comeréis, que es su sangre no comeréis. Ahí ustedes se dan cuenta de que después lo escribe Moisés, que no hay que comer sangre. Pero ya Noé, en los tiempos de Noé, él ya lo sabía. Por eso que también habla de los animales inmundos y de muchas cosas que ya estaban ya, porque ya se explicó la ley a Adán y Eva. Voy a leerlo de nuevo. Pero carne con su vida no comeréis, que es su sangre no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de todo animal la demandaré, de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre.
y el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahí está lo que estaba diciendo Caín, que lo iban a matar, que el que me encuentre me va a matar, porque ya también Noé lo sabía. Y Noé y Caín eran mucho antes que Moisés. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Ahí está. Podríamos estar todo este día mostrando citas de que los estatutos del Señor, las leyes, entre las cuales están las fiestas solemnes, esto no era para los judíos, era para toda la humanidad, porque en ese tiempo de Caín no habían judíos. Lo encontramos también en Levítico 17:14, porque la vida de toda criatura está en su sangre, por eso he dicho a los israelitas que no coman la sangre de ninguna criatura, porque su vida está en su sangre. Y eso es lo que nosotros sabemos y que muchas veces se enseña, que no hay que comer sangre. Pero ¿por qué se guarda solamente este estatuto, este mandamiento, y los demás se pisotean y no se enseñan? Es porque los pastores, los dirigentes, quieren que la gente esté contenta y le suavizan el mensaje. Porque ellos encuentran que es muy duro, que hay mucho fanatismo, son extremistas, locos, etc. Así nos tratan muchas veces. Pero el Señor ha dado un mensaje y tenemos que darle como la trompeta, ¿no? Anunciarlo fuerte y certero. Por eso es que estamos viendo estos ejemplos, porque viene el día de la expiación. O sea, las trompetas se anunciaban 10 días antes, para que en el día de la expiación la gente se arrepintiera de haber violado la ley. Porque ¿cómo se va a arrepentir si no conoce la voluntad del Señor, no conoce los mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, sus decretos, sus juicios, como Dios lo ve? Por ejemplo, lo que salía con Noé, donde él habla de que en Génesis 7:2, donde habla de que de todo animal limpio tomará 7 parejas, machos y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Génesis 7:2. Y eso de que eran animales limpios e inmundos ya estaba también después escrito con Moisés. En Levítico 11, 46, 47 dice: esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Ahí tenemos otro ejemplo más. Porque de que estas leyes, en las cuales están las fiestas solemnes, y está el día de la trompeta y la expiación, vienen desde el Edén. Historia de la Redención, página 149, dice así: Adán enseñó la ley de Dios a sus descendientes, y esta fue transmitida por los fieles a través de las generaciones sucesivas. La constante transgresión de la ley de Dios requirió el derramamiento de un diluvio sobre la tierra. Por eso que fueron castigados, porque violaron la ley. Pero dice, donde no hay ley, no hay pecado. Entonces no deberían ser castigados, pero fueron castigados igual. Para que cambiemos este pensamiento que no es bíblico, de que esto viene desde el Edén. ¿Y qué dice la Escritura con lo que va a pasar con este mensaje? Con los rebeldes, con aquellas personas que se irán a salvar, lo irán a aceptar o lo irán a rechazar. En Ezequiel 20, 21 dice: mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos, para ponerlos por obra, los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo, o sea, mis días sábados. Dije entonces que se derramaría mi ira sobre ellos. Y ahí dice que ellos profanaron el día sábado, porque los días de la fiesta, como la fiesta de las trompetas, es un día de reposo, es un día sábado. También sucede con el día de la expiación, que también es reposo, pero ahí hay que hacer ayuno además. Y eso puede caer un día martes, un día lunes, en cualquier día de la semana. Por eso que la Biblia menciona que a veces había doble sábado, porque era sábado por la fiesta y era sábado del séptimo día.
Pero acá dice que ellos se rebelaron y no anduvieron los estatutos. Y esto que menciona Ezequiel es para el tiempo del fin. La destrucción de Jerusalén también es para el tiempo del fin. Está mostrando el estado de cosas que se van a dar antes de que el Señor venga. Y ahí dice que se rebelaron y no quisieron andar en los estatutos. En Ezequiel 5, verso 6 dice: y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las demás naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Y ese es el problema, que la gente no quiere guardar la palabra del Señor. Lo hace por miedo, por susto, por temor a la muerte, por temor a perderse. Pero tiene que ser de corazón, sin que te obligue, sin que te presionen, sino que tú lo aceptes de corazón. Eso es lo que vale delante de Dios. Es el sacrificio verdadero. Es la ofrenda, ¿verdad? Un servicio de corazón, que tú quieras agradar a Dios en todo. Versículo 10. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti. Hablando de esta rebelión que existió y que está mencionando Ezequiel y que se va a volver a repetir, porque con la ley dominical, con la catástrofe mundial, el debacle económico, va a llegar a un punto que el hambre va a ser tal que, como sucedió en Jerusalén, hoy en día la gente se va a comer a sus hijos y los hijos comerán a sus padres, porque es la consecuencia de violar esta palabra que los pastores, los ancianos, los predicadores dicen que ya terminó. Voy a repetir, versículo 10. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Eso es las persecuciones por la ley dominical. Versículo 11. Por tanto, vivo yo, dice el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas sus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Y eso que dice que profanaron el santuario, porque en los días de fiesta del santuario, ellos la profanaban. Esos días especiales que menciona la Escritura. Por eso dice que profanaron su santuario. Es que tiene que venir el Espíritu Santo al corazón humano. Tenemos que abrir la puerta para que Él entre y haga una obra en nosotros. Por eso decía Ezequiel: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es la obra del Señor, del Espíritu en el corazón del ser humano, para guardarlo con amor, con cariño, queriendo agradar al Padre. Y habíamos leído que decía: durante el fuerte clamor, la luz de la verdad presente será vista brillar por todas partes. La palabra declara: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Esto es el descenso del Espíritu Santo enviado por Dios para hacer su oficio. Mientras hombres, mujeres y niños proclaman el Evangelio, el Señor abrirá los ojos de los ciegos para que vean sus estatutos y escribirá su ley en los corazones de aquellos que se han arrepentido verdaderamente. Y esa promesa es para ti, esa promesa es para mí, que el Señor nos va a dar este tiempo de refrigerio y escribirá la ley en el corazón de aquellos que se han arrepentido verdaderamente. Y si tú no conocías estas cosas y ahora te das cuenta de que existen, que son verdaderas, es porque se está cumpliendo la palabra en ti, donde dice que el Señor abrirá los ojos de los ciegos. Hay muchos ciegos en este tiempo que no lo ven, no guardan sus estatutos. Pero en esta promesa nos dice que eso se va a revertir y que entonces van a haber hijos fieles que van a guardar toda su escritura. Y sobre todo estas trompetas y este día de expiación tan importante que estamos estudiando, porque también tiene un sentido profético o sí, en la línea profética escatológica, porque, por ejemplo, dando un ejemplo de Guillermo Miller, que al ver él las señales de la caída de estrellas en el año 1833, él se convence y empieza la predicación sin saberlo
10 años antes del juicio de los muertos, que iba a llegar en 1844. Desde 1833 a 1844 tenemos los 10 años y se cumplió en este gran movimiento adventista para el gran día de la expiación que se aproximaba, donde se iba a limpiar el santuario, donde se iban a terminar las 2300 tardes y mañanas escritas en Daniel 8. Y Dios lo hizo así, lo levantó porque tenía que ser 10 días antes de la expiación, pero en términos proféticos fue 10 años antes. Con esa caída de estrellas comenzó, conocidas como las Leonidas. Es muy interesante todo esto y debemos estudiarlo. En Levítico 26, 2 y 3 dice: guardad mis sábados y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo. Si usted obedece, practica, el Señor tiene bendiciones. Pero si lo desecha y es rebelde, en el versículo 29 dice: y comeréis la carne de vuestros hijos y vuestras hijas. Ahí está la palabra de Dios. Por eso se cumplió en Jerusalén en los tiempos de los romanos, en el año 70. Si nosotros pensásemos que esto ya quedó clavado en la cruz en el año 31, ¿por qué vino esta promesa? ¿Por qué vino esta maldición y se comieron la carne de los hijos y de las hijas? Medítelo, por favor. Hay muchos ejemplos que no podemos darlo por el tiempo, pero sí que quede claro que Adán y Eva guardaban esta palabra desde el inicio. Ahora, tenemos también las trompetas en el sentido profético, como lo hemos explicado en Maranata 255, dice: debe reposar sobre nosotros el poder del Espíritu Santo, y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Solemnes eventos están a punto de ocurrir ante nosotros. Las trompetas suenan una tras otra. Se derrama una copa tras otra sobre los habitantes de la tierra. Y aquí viene otro sentido de las trompetas, que nos recordamos esta fiesta de las trompetas, que son el aviso de que se va a terminar el tiempo de la gracia. Se van a hacer sonar 7 trompetas, así lo mismo que en Jericó. ¿Se acuerdan que eran 7 sacerdotes con 7 trompetas? Es exactamente lo mismo, porque tenía el sentido de avisar, de prepárense. En el versículo 6 de Apocalipsis 8 dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Lo mismo que Jericó. Y ahí nos habla del granizo mezclado con sangre, algo tremendo que va a suceder en la primera trompeta. En la segunda trompeta nos habla de aquella gran montaña, como montaña ardiente en fuego, que va a caer en el mar, que se va a convertir en sangre. Estas trompetas van a ser tremendas, mis hermanos. Nadie va a quedar igual. Todos van a ser sacudidos, porque ese es el sentido de las trompetas. En la del tercer ángel dice que va a caer una gran estrella, como una antorcha que cae en las aguas, ¿no? Hay varios casos de ajenjo. El cuarto ángel toca la trompeta y esa sería la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas. Va a ser algo que va a conmocionar el planeta. El quinto ángel dice que se le da la llave del pozo del abismo, donde van a salir estas langostas que son demonios que van a dañar a los hombres que reciban la marca de la bestia. Muy grave ese asunto, van a ser atormentados, dice, por 5 meses. Y así las trompetas son terribles, que anuncian el fin de la gracia y que anuncian que el juicio de los muertos, el día de la expiación de los muertos, va a terminar. No tenemos el tiempo para explicarlo todo, ya vamos a ir concluyendo, pero déjenme decirle que esta fiesta de la expiación, del día de la expiación, ya la iglesia adventista, el séptimo día, realizaba congresos, escuche bien, en los tiempos solemnes de número 29 y Levítico 23, la fiesta del Señor. En 1888 podemos verlo, ese gran congreso tan importante de la justificación por la fe que el Señor quería dar a su pueblo para que viniese hace muchas décadas atrás,
y la Iglesia Adventista del Séptimo Día la rechazó. Los dirigentes rechazaron este mensaje. Y aquí pueden ver en la diapositiva el calendario del Congreso y de las fiestas que cayeron en ese tiempo. O sea, se produjo la primera parte del Congreso, que era para la parte ministerial, se produjo en los días de expiación, y que cayó en el día de expiación, y después le siguió el Congreso como tal, normal para todos, y cayó los tabernáculos. Ahí lo podemos ver la historia de nuestra iglesia, cómo ellos tenían estas cosas muy presentes. Y voy a terminar con el último pensamiento que sale aquí en el libro de Nehemías en el capítulo 8, y que aconteció el primer día del mes séptimo en la fiesta de las trompetas. Esto es una maravilla. Nehemías 8, versículo 8 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Trajo el libro en el día de las trompetas, en el mismo día que estamos estudiando. Versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Miren qué impresionante lo que dice acá. Dice que el pueblo se puso triste, estaba llorando porque comprendieron que estaban en pecado, que no habían hecho la voluntad de Dios. Y entonces Nehemías, el gobernador, y los levitas tratan de alentar al pueblo y le dicen: no lloréis, porque día santo es a Jehová nuestro Dios. El día de las trompetas, de la fiesta de las trompetas, como todas las demás fiestas, son días santos, de acuerdo a la palabra de Dios. El mundo piensa que esto ya dejó de ser, pero para Dios continúa, mi hermano. Y notaron que ahí decía, oyendo las palabras de la ley. Ni siquiera dice el libro de Moisés o dice estatuto, dice las palabras de la ley. Estaba leyendo el libro que la gente no estudia. También Patriarca y Profeta, la página 489, la mensajera del Señor dice que es el tiempo de la fiesta de las trompetas. Dice: era el tiempo de la fiesta de las trompetas. Muchos estaban congregados en Jerusalén. La escena encerraba un triste interés. El muro de Jerusalén había sido reedificado y se habían colocado las puertas, etcétera, etcétera. Pero ahí menciona que se hizo en el día de las trompetas, de la fiesta de las trompetas. Y que era santo. ¿Qué más evidencia quiere? ¿Qué más claro? No se puede enseñar más claramente. Solamente que Dios busca un corazón sincero, un corazón abierto, que quiera hacer su voluntad en todo lo que Él le pide. Dios te llama para esa gran obra de dar el mensaje final como trompeta. Dios te llama para ser parte de su pueblo, para reflejar el carácter de Jesús en todo, no solamente en una parte.
porque viene un juicio en este día de expiación para probar nuestra vida. Viene un juicio para ver las obras de nuestra vida, cómo somos, lo que hacemos, cómo vivimos. Y en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 68, dice: no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Escuche bien. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en su frente. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron tan bien la profecía y los tesoros de la sabiduría divina debieran haber actuado de acuerdo con su fe. Tremendas palabras para cada uno de nosotros. Dios nos ayude para poder andar en esta senda correcta, en estas verdades que han sido expuestas claramente y sin tapujos, sin doblez, sin suavizarlo para que las personas queden contentas. Es la voluntad de Dios. Y aquel que hace la voluntad de Dios sabrá si estas palabras son de Dios o no. Comenzamos este mensaje diciendo: en el primer día del 7º mes tendréis santa convocación. Gloria a Dios. El 10º de ese mes tendréis santa convocación y ayuno también. Estas son las fiestas de las trompetas y el día de la expiación, que continuaremos con la ayuda de Dios en el siguiente mensaje, en el tema número 7 de esta serie, las fiestas solemnes de Jehová. El texto decía: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue anunciado. Gloria al Señor. Que tú puedas ser parte de este pueblo maravilloso que se prepara, que va a recibir la lluvia tardía, que van a ser sus pecados borrados de su vida. Dios te llama para que formes parte de las filas de los redimidos. Estoy muy contento de haber compartido con ustedes este tema número 6 de la serie que hemos iniciado, las fiestas solemnes de Jehová. Y me despido deseándoles que el Señor les bendiga ricamente. Los ángeles ya vienen bajando, la iglesia despertar, pues ha llegado la hora, la gracia hay que proclamar, la obra del Espíritu Santo se ha de manifestar, la iglesia se ha levantado, el Señor al frente está. Vino al mundo sin miedo y sin dudar, vino al mundo la gracia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa? Y la fe En Jesús.